Hace unos días dije que si mostrabais apoyo al vídeo de Laris Strong, haría un análisis extendido hablando del resto del episodio, y en vista de la interacción que habéis tenido con el mismo, me he visto obligado a hacer esta segunda parte que continuará mi análisis del episodio 6 de la primera temporada de House of the Dragon. Acomódense y disfruten. Como ya había mencionado en directo, el episodio 6 es una demostración de que la serie muestra virtudes, aun cuando creo, desde mi perspectiva, que se equivoca. Para mí es una equivocación hacer un salto temporal de 10 años de un episodio para otro, entendiendo que el episodio anterior dejaba ciertos hechos muy abiertos. Yo habría realizado una temporada entera como prólogo de la Danza de Dragones, contando la historia de las jóvenes Alicent y Rhaenyra, desarrollando sus conflictos y el origen de su futura enemistad. Si bien es cierto que ahora se está viendo ese conflicto, se nota frío y repentino, y nos genera dudas respecto a lo que ha estado pasando durante 10 años. Eso, sumado al romance entre Ser Harwin Strong y Rhaenyra, el nuevo amante de Laenor y la paternidad de Daemon, nos genera una sensación de indigestión narrativa, pues no hemos podido ver cómo los personajes han evolucionado hasta ese punto, ni un poco. Pero si bien es cierto que considero esto una equivocación, la serie consigue revolverse y aún así hacerlo mejor. Es algo muy claro y evidente que Emma D'Arcy y Olivia Cooke son dos actrices que interpretan mucho mejor el papel que Emily Carey y Millie Alcock, y la omisión de información en ciertas secuencias también ayuda a la intriga y el misterio narrativo. Es lo que comentaba al principio, me fascina cómo House of the Dragon, incluso equivocándose, logra generar mucho con lo poco que ofrece. Una de las claves es la relación entre Harwin y Rhaenyra, que aun a pesar de 3 miradas en 3 episodios con un nulo desarrollo, consigue transmitir la confidencia y romance que ha construido durante años en un solo juego de miradas. Es impactante porque todo sucede de repente, pero están muy bien dirigidos ambos actores para generar esa atmósfera, sobre todo viendo cómo cambia la voz de Harwin cuando está con Rhaenyra y cuando no lo está. Pero a eso vamos ahora, que me gustaría analizar todo en orden. Lo primordial, y que resumo de este episodio, es que House of the Dragon, al menos desde mi perspectiva, se ha equivocado con tantísimos saltos temporales, pero aún así ha sabido resolver de forma sobresaliente un error que en otras series habría sido catastrófico de haberse hecho. Comencemos con la chicha. La primera escena es una clase magistral de dirección del bueno de Miguel Sapochnik, director de episodios como La Batalla de los Bastardos, Hardhome o Vientos de Invierno. Sabemos que le encantan los planos dilatados, con mucho movimiento y dinamismo, y los seguimientos que acompañan a los personajes que protagonizan las secuencias. Y en este punto me encantaría remarcar que no todos los planos que se hacen en una toma larga son planos secuencia. En el caso de este episodio sí lo es, porque hay un pequeño salto temporal de unos minutos, o a saber cuánto tiempo, y un cambio de escenario. Los planos secuencia son aquellos que por sí mismos resuelven una secuencia, es decir, que en una toma, sin cambiar de plano, se graban continuamente hasta terminarla. Para explicar esta diferencia, el primer plano que abre el episodio hasta que llega Laenor es un plano secuencia, porque resuelve la secuencia en sí misma. Por el contrario, el siguiente, que se da desde que Laenor llega a la habitación y suben hasta los aposentos de Alicent, no es un plano secuencia, ya que cuando se enfoca a la reina, la secuencia sigue y se corta a una relación de plano contra plano que mapea toda la habitación. En ese caso, el plano tan largo que sigue a Rhaenyra y Laenor desde su habitación hasta la de la reina es un seguimiento. Sabido esto, el uso de un plano secuencia por parte de Miguel Sapochnik al comenzar es una muestra de lo que significa para él la maternidad. Es un acto cuya naturaleza es increíble y feliz, pero también es sufrimiento, dolor y susceptibilidad. Toda esta montaña de sensaciones la vehicula Emma D'Arcy con una interpretación brutal, en una secuencia sin cortes de exactamente 3 minutos de duración. Miguel entiende que el salto temporal será confuso para muchos espectadores y es por eso que decide otorgarnos una escena en la que el intérprete cargará con todo el peso de la misma para que nos encandilemos con su interpretación. Un total acierto de Sapochnik en el enfoque con el plano secuencia, las directrices a Emma D'Arcy y sobre todo la fotografía. Y sí, hay que hablar de la fotografía. No sé si será la intención de dibujar una actualidad más lóbrega, pero hay una gran diferencia entre la planificación fotográfica de los primeros 5 episodios con este último. No sé si la intención de Sapochnik es mostrar una fortaleza roja más gris, apagada y oscura, en contraposición con el toque luminoso y hogareño que tenían los primeros episodios, pero si es así, sobre todo para mostrar la diferencia temporal, es un gran acierto, porque logra darle un toque más realista y triste a un sitio que antes era alegre e idealizado. Esto se ve claramente
claro con los contrastes lumínicos, sobre todo en el uso de sombras y cómo se emplean estos puntos ciegos en el escenario. Se ve claro en el momento que nos muestran cómo Rhaenyra y Laenor caminan hacia los aposentos de Alicent, que se convierte durante un instante en la boca del lobo, en un seguimiento que nos muestra cómo la Fortaleza Roja se ha convertido en un lugar muy concurrido y lleno de ojos culpabilizadores y que juzgan cada uno de nuestros pasos. En este momento te están enseñando la perspectiva subjetiva de Rhaenyra y cómo está siendo sometida a esta cruel humillación por parte de la reina. Por ello nos muestra la entrada a los aposentos de Alicent como la caverna de un monstruo, guardada por un servidor oscuro que se imbuye de sus tinieblas como si se tratara de un tenebroso combustible. Y luego, este seguimiento tan largo remata con una Alicent que teatralmente espera a sus invitados con un cinismo despampanante. En episodios anteriores veíamos mucho como Alicent contemplaba nostálgica la libertad a través de las ventanas de la fortaleza, mostrándola como un pequeño pajarillo encerrado en una jaula de oro, siempre observando los barrotes de espaldas. En cambio, ahora, de perfil hacia la ventana, se observa de forma señorial en un espejo, dejando claro que ha convertido la que antaño era su prisión en su nuevo hogar, en el que los demás son ahora sus prisioneros. Es una demostración de que Alicent ya no es una niñita inocente, sino que tiene el poder de hacer llamar a la heredera al trono nada más parir a su hijo sin rechistar. Son dos grandes presentaciones para estos dos personajes después de 10 años, por eso mismo dije antes que a pesar de que el salto sea impactante y quizá una equivocación, se consigue resolver de forma brillante ese hueco narrativo de más de 10 años en apenas 6 minutos. De esta presentación me gustaría remarcar el último plano que cierra la secuencia y es en el que vemos el rastro de sangre que deja Rhaenyra por el embarazo hasta los aposentos de Alicent. Laenor se gira para observar el rastro y un Criston Cole altivo le saluda desde la distancia. Es un detalle genial que además quiere decir muchas cosas. Lo que parece es que el poder y abuso que ejerce Alicent sobre Rhaenyra en esta escena la drena de tal forma que deja un rastro de sangre desde su habitación, dibujando los aposentos de la reina como un doloroso tormento, como una sala de torturas. La oscuridad, y Cole acechando desde la misma, refuerza esta alegoría aún más. En la siguiente secuencia se nos muestra al verdadero padre de los niños de Rhaenyra encuadrado sobre los dos puntos fuertes del cuadrante derecho y a Rhaenyra en los otros dos puntos fuertes del cuadrante izquierdo, hecho que en la regla de los 3/3 se interpreta como una clara complementación. No solo nos remarca su romance mediante composición, sino que Sapochnik nos muestra a Harwin guardando un pequeño caballo de madera con una espada en sus alforjas, simbolizando su paternidad. Y Sapochnik sigue en el siguiente plano, en el que Harwin y Rhaenyra se cuadran en los puntos fuertes de la derecha y sus dos hijos en los puntos fuertes de la izquierda, consiguiendo enjaular a Laenor en el centro, que curiosamente debería ser el punto de máximo interés, pero es una gran síntesis de lo que simboliza esta relación. Laenor es el que sujeta la paternidad de Harwin y su romance con Rhaenyra, jugando su papel y cumpliendo el rol de aparente padre. Una maravilla de plano. Pero no solo basta con composición para darnos cuenta de todo, sino que vale también con los gestos e interpretaciones. Harwin ayudando a Rhaenyra a sentarse, el gesto que hace al sujetar al recién nacido Joffrey y los cambios en su rostro cuando se queda solo con Rhaenyra, así como los gestos de la misma, que en el episodio vemos muy autoritaria y poderosa, salvo en las escenas con Harwin, donde parece empequeñecerse cada vez que interactúa con él, fruto de la atracción que siente por el comandante de la guardia. Ahora toca hablar un poco de Alicent, porque su perspectiva también es importante. En los últimos días he visto mucho odio hacia su personaje, pero como amante de la narrativa de la serie, creo que se está dibujando la perspectiva tanto de ella como la de Rhaenyra, pero gran parte del público solo puede ver la de esta última porque su perspectiva de la serie es actual y moderna, y ese es el primer error que se comete al analizar una obra de estas características. Así como el personaje de Rhaenyra es una malcriada, prepotente e irreverente, que tiene sus razones de serlo y que ansía desmarcarse de una sociedad patriarcal, Alicent resulta envidiosa, influenciable e insoportable, pero también con sus razones. Desde la perspectiva de Rhaenyra, ella es libre para vivir la pasión y amor como quiera, y cree que toda mujer debería ser libre de hacer lo que quisiera, de vivir sin las cadenas del matrimonio y el rol que siempre se les ha dado por simple cuestión sexual y de género. El punto es que Alicent cree que el papel que está cumpliendo Rhaenyra es injusto, porque en su caso ha seguido todas las directrices que le ha dado su padre y la sociedad medieval de Poniente para llegar a ser una mujer respetable. Ha seguido las órdenes de su padre al pie de la letra, a
pesar de que le repugnaba el hecho de seducir al padre de su mejor amiga. Se casa con un hombre al que no ama por influencia de Otto, le da 3 hijos, le cuida y también cumple su papel, no solo como hija sino como esposa. Lo que le molesta no es que Rhaenyra sea libre de hacer lo que quiera, sino que no respete las reglas del juego como lo ha hecho ella, además de que ha tenido una fuerte educación religiosa y Rhaenyra le ha mentido sobre su virginidad, hecho que, recordemos, provoca la expulsión de su padre como mano del rey, ya que es Rhaenyra, con su parcialidad, la que influencia a Viserys para hacerlo, después de que la propia Alicent defendiera a Rhaenyra y desacreditara al propio Otto y su fuente de información. No es entonces de extrañar que una mujer de 18 años, que se entera de que le han mentido, y esa misma mentira la deja sola, y que siente que tirará toda su juventud por la borda para tener sexo con un viejo leproso, se enfade con Rhaenyra. Ella no solo siente desprecio hacia Rhaenyra por envidia, sino por los códigos morales y de decencia que le han introducido en su cabeza desde pequeña. Es el producto de su contexto y de una sociedad patriarcal. De hecho, los dos personajes son una crítica a esa sociedad, una desde la perspectiva de la influencia y otra desde la perspectiva de la lucha. Es por eso que la serie nos muestra a Alicent frustrada con Viserys, porque este no quiere ver cómo su hija está teniendo hijos bastardos y se está pasando sus deberes y obligaciones como mujer por el toto. Y lo más frustrante para ella no es que el rey no quiera verlo, sino que los demás en la corte y en el consejo privado lo saben. Todos asumen la realidad, menos él, y eso desautoriza a la corona y por tanto a él mismo. No es casualidad entonces que ella vea a Rhaenyra como una malcriada y mimada, como dice el resentido de Criston Cole, el vendenaranjas, más adelante. Además, son 10 años de envenenamiento en soledad y con un Sim resentido como Cole como confidente. Obviamente el crecimiento de ese rencor es más que normal. Por esa misma razón, después, cuando Rhaenyra le ofrece la mano de uno de sus hijos para su hija, ella se lo toma como un insulto, porque ve que ella quiere dejar todo cerrado y perfectamente hilado para que su reino no se resquebraje, casando a su bastardo con su hija legítima. Es todo cuestión de perspectiva. Desde la visión de Rhaenyra es un acto altruista y bondadoso, por eso los dos personajes son fantásticos y están escritos de forma sublime. El problema, como digo, es villanizar a unos y glorificar a otros. Aquí todos hacen cosas buenas y se equivocan, por eso es Canción de Hielo y Fuego, por la multiperspectiva. No tuvimos 6 temporadas en Juego de Tronos de personajes grises para que ahora se venga a maniqueizar a un personaje por tener envidia. En fin, después de esta explicación, me gustaría mencionar 2 escenas de Alicent en las que ambas vinculan su contradicción y su desarrollo como personaje. En la primera está echando pestes y desahogándose con Cole, mientras ambos personajes hacen un recorrido por la Fortaleza Roja sin ningún sentido, porque no pretenden llegar a ningún lado, ya que ambos, si nos fijamos, están caminando en círculos, simbolizando que la conversación que están teniendo será probablemente una que habrán tenido ya 1000 veces y que no les va a llevar a ningún lado, simplemente a enfadarse y frustrarse más. Aquí, Cole insulta a Rhaenyra y Alicent le castiga con su mirada para acabar diciendo que triunfará la decencia y la dignidad. Y justo después vemos como Aegon se la está cascando en una ventana, hecho más que indecente, y Alicent no le dice nada en absoluto ni le riñe. Es más, le riñe por meterse con su hermano pequeño y le suelta el mismo discurso que Otto le espetaba a ella en el episodio anterior, mostrando cómo la maldición se transmite de padre a hija y de madre a hijo, para seguir en un infinito bucle. Son 2 escenas seguidas en las que se nos expone el evidente enfado más que justificado de Alicent para luego mostrarnos cómo se contradice. Por cierto, mencionar que la escena de Aegon no es una referencia a The Boys, de hecho es una referencia a la serie Succession, en la que Roman Roy, uno de los hijos de un magnate empresarial que debe decidir cuál de sus hijos le sucede en su imperio, se masturba frente a una ventana del rascacielos de su padre. Vamos, que es una referencia obvia a una serie que también está realizada por HBO y que tiene prácticamente el mismo argumento. De hecho, utilizan el mismo plano y casi la misma profundidad narrativa. No es tanto que Aegon esté marcándose un puedo hacer lo que quiera, sino que te muestran esto después de enseñarte que este personaje, que resulta increíblemente andrógino, tiene manerismos y gestos femeninos. De hecho, en la escena de Pozo Dragón se puede apreciar eso de forma muy visible. Masturbarse frente a una ventana es una forma de reafirmar su virilidad, mostrando que no se sienta acomplejado y que es tan masculino como los demás. Así como en la escena de Succession de Roman Roy, él pretende demostrarse eso a sí mismo masturbándose en la ventana, además de que es una muestra del culto a la personalidad y el narcisismo creciente que desarrollan ambos personajes. Eso se puede ver más adelante cuando está entrenando con Criston Cole y vemos su forma de luchar, además de las miradas a las doncellas. Es un tipo que quiere mostrar hombría, porque siente que tiene que sobrecompensarlo. Y esto te lo entregan en 3 secuencias en las que ni siquiera él es el principal protagonista. Desarrollo sutil se llama.
La trama de Daemon y Laena es ZZZ. A pesar de que entiendo la intención de desarrollar a Daemon, pero... Lo más destacable es el momento en el que Laena se sacrifica frente a Vhagar. A Daemon le ponen en la misma situación que a Viserys y muchos comparan a Daemon diciendo que es un muy buen marido porque no habría hecho lo mismo que Viserys. De nuevo, lectura parcializada. Viserys sentía la presión política, social y espiritual de tener un hijo varón para que heredara el trono, y el maestre Melos, además de apremiarle y decirle que la cosa está jodida, le pone entre la espada y la pared, diciéndole que el niño tiene forma de sobrevivir, mientras que la mujer morirá de todas formas, en una escena que es increíblemente agobiante y en la que parece que cada segundo cuenta. A Daemon le dejan caer en una escena completamente pasiva y derrotista que el niño podría sobrevivir, aunque está complicado, y que el bebé no saldrá. Vamos, que con toda probabilidad ambos están condenados, y Daemon no tiene tiempo de decisión, y además no siente presión porque tener un hijo más o un hijo menos se la suda. Más que comparar a ambos hermanos y sus personalidades, la escena compara el contexto y lo que supone estar en situaciones complicadas. Daemon siente ahora el peso de decisión que sintió Viserys, e incluso sin el contexto del mismo, le cuesta decidirse. Entiendo que esta escena, sobre todo por el final en el que Viserys besa el anillo de Aemma, lamentándose por lo que hizo, es una forma de exculpar al rey, destacando que incluso sin el peso del contexto de ser rey, necesitar un heredero y las influencias políticas que le llevaron a ese momento, tomar una decisión así, aún libre de las ataduras que tiene el propio Daemon con respecto a Viserys, es muy difícil. Pero Laena, al contrario que Aemma, pudo darse cuenta a tiempo y la sangre de la vieja Valyria es muy poderosa, por lo que decide inmolarse frente a Vhagar. La escena en sí es dura de ver por la música y por la perspectiva de Daemon, quien al igual que Viserys es presa de las circunstancias y solo puede limitarse a observar la tragedia. Pero a pesar de ello, la escena es clemente por una parte y dolorosa por otra. A la vieja dragona le duele quitarle la vida a su jinete, sobre todo porque los dragones tienen una conexión emocional muy fuerte con aquel que los monta. Solo tenemos que recordar cómo Caraxes gritaba de dolor cuando Daemon recibía una flecha episodios atrás, por lo que el hecho de matar a Laena para la dragona es una forma de matarse a sí misma, pero también es un acto de misericordia, porque Laena quiere morir como una auténtica Velaryon, sin el sufrimiento de desangrarse por el parto, y son milisegundos de fuego de dragón que la convierte en cenizas. Es una escena poética en todo sentido, por el dolor de los que vivimos para verlo, y la clemencia de aquellos que deciden no vivir para sentir un mejor desenlace. Por último, me encantaría hablar de la escena en la que Lionel y Harwin charlan, porque es otra maravilla de Sapochnik a nivel visual. Primero, se nos muestra que padre e hijo discuten, mientras Lionel le grita mirándole directamente, y Harwin observa a través de unas columnas mientras le replica. No mantienen contacto visual en ningún momento, casi como mostrándote que Harwin está avergonzado, pero luego, mientras Rhaenyra escucha, se nos entregan planos contra planos de Lionel y Harwin con líneas visuales que hacen parecer que se están observando, haciéndolo todo mucho más trágico en forma. Y además, Sapochnik decide mostrarlo desde una perspectiva subjetiva, como si alguien les estuviera espiando, que es el caso, y encerrando a ambos en un pequeño agujero, ahogándolos y sometiéndolos. Con esta masa visual a su alrededor, se nos enseña la horrible situación en la que se han visto envueltos, tanto ellos como la casa Strong. Las acciones de Harwin han acorralado a su padre y a él mismo y los han puesto en entredicho, tanto particularmente como al honor de toda su casa. Es una maravilla de secuencia en la que los actores también entregan una más que realista dinámica de padre e hijo. Y ahora, para terminar, algo nuevo que quiero introducir al final de cada análisis, que es la ronda de observaciones express del episodio. Me encanta cómo Lionel observa a Jace preocupado cuando Cole lo pone a luchar con Aegon y cómo condensa lo duro que debe ser tener nietos y no poder mostrarles amor porque son bastardos y nadie debe saberlo. Me flipa el emblema de Larys Strong, pero ¿era necesario que los matones que envía a incendiar Harrenhal llevaran ese mismo emblema? ¿No les corta precisamente la lengua para que no le delaten? ¿No es un poco ridículo entonces que lleven un emblema que le relaciona directamente con él? ¿Por qué Harrenhal se ve mucho más pequeño de lo que debería ser? ¿No se supone que era el castillo más alto de Poniente? ¿Por qué Miguel Sapochnik utiliza el mismo plano de cuando yo narré a Ramsay en la batalla de los bastardos e incluso las mismas expresiones con Harwin y Cole? ¿Por qué la trama de Pentos es tan ZZZZ? ¿Por qué los tipos estos que hablan en Valyrio, en Pozo Dragón, molan tanto? Y lo más importante, ¿por qué no utilizan una armadura que les cubra la cabeza por lo menos? Que el tipo que se nos muestra con Jace tiene más cicatrices y llagas que el rey Costra. Y por último, ¿qué hace Drogon en Pozo Dragón 190 años de su nacimiento? Hasta aquí el análisis, queridos. Creo, como ya he dicho, que este episodio es un gran arreglo de una equivocación que nace a partir del salto temporal y una muestra más de lo mucho que vamos a extrañar a Miguel Sapochnik a los mandos. Gracias por el apoyo al vídeo anterior
Y nada, la semana que viene más, como siempre. Si os ha gustado el vídeo, no os olvidéis de darle a like, compartirlo, suscribirse si no lo habéis hecho ya, y seguirme en Twitch para vivir la previa y el postepisodio conmigo en directo de cada uno de los capítulos, que por cierto, hoy no hay previa. Sí, no hay previa, lo siento, pero para los últimos 3 episodios sí, así que eso, igualmente seguid el canal. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo y Valar Morghulis.